Un niño de tan solo 8 años, llamado Robbie Middleton, pasó por algo terrible. Fue atacado de una manera tan brutal que casi no sobrevivió. Con el tiempo, durante años, nadie logró descubrir quién le había hecho eso. Pero entonces, ya en su lecho de muerte, Robbie reveló un secreto que dejó a todos en shock. Bienvenido a Rastros de un Crimen. Si este video apareció para ti y te gustan las historias misteriosas y llenas de giros inesperados, suscríbete al canal. Cada semana traemos casos inéditos como este, y no olvides activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Robert Middleton, o simplemente Robbie, nació el 28 de junio de 1990 en la pequeña ciudad de Splendora, Texas, Estados Unidos. Formaba parte de una familia amorosa junto a sus padres, Bob y Colleen, y su hermana mayor, Heather. Crecer en una zona rural era increíble para él, pues todos se conocían y los niños tenían la libertad de jugar, andar en bicicleta y nadar sin preocupaciones. Robbie era un niño muy querido, siempre sonriente, curioso y lleno de energía. Pero, entre todos los juegos al aire libre, lo que más amaba era acampar. Su mayor sueño era tener su propia tienda de campaña, y el día en que cumplió 8 años, sus padres decidieron hacer realidad ese deseo. Todo apuntaba a que sería el mejor día de su vida. Tan pronto como despertó, fue recibido con cariño y 2 regalos, una caja grande y un sobre. Al abrir la caja, sus ojos brillaron. Era su tan anhelada tienda de campaña. Y dentro del sobre, dinero suficiente para celebrar como él quería. Robbie se emocionó tanto que enseguida les dijo a sus padres que quería festejar su cumpleaños con su mejor amigo, Nalberto Padilla, o como todos lo llamaban, Beto. Se le ocurrió una idea, hacer una fiesta de pijamas en el patio y lanzar fuegos artificiales. Sus padres estuvieron de acuerdo y juntos fueron a comprar los fuegos y los ingredientes para un almuerzo especial, con pastel incluido. Cuando el sol comenzó a ponerse, Robbie tomó su tienda de campaña y salió a buscar a Beto, quien vivía al otro lado del bosque. Aunque el camino parecía aislado, para él era muy familiar y no representaba ningún peligro. Hasta ese día. En medio del camino ocurrió algo terrible. Robbie fue brutalmente atacado y atado a un árbol con hilo de pescar. Luego, le rociaron gasolina y le prendieron fuego. En cuestión de segundos, su cuerpo estaba envuelto en llamas. Gritaba desesperado, pero no había nadie cerca para escuchar. Por más irónico que parezca, fue ese dolor insoportable lo que lo mantuvo consciente, y de cierta forma, le salvó la vida. Cuando el fuego consumió el hilo que lo sujetaba, logró liberarse y con sus últimas fuerzas se arrastró hasta la calle más cercana, donde sus padres lo esperaban para celebrar su cumpleaños. En el camino, 3 vecinos, Mark, Chet y Laura, lo vieron salir del bosque. Desde lejos parecía estar cubierto de barro, pero al acercarse, descubrieron la impactante verdad. Su cuerpo estaba completamente quemado. Su piel se derretía, sus ojos estaban blancos, sus labios, cabello e incluso partes íntimas habían sido consumidos por el fuego. El olor a gasolina aún impregnaba el aire. El día que debía ser el más feliz de su vida se había convertido en uno de los episodios más brutales que alguien podría imaginar. Mark vio una enorme llama elevándose en medio del bosque, y sin pensarlo 2 veces, corrió hacia allí para asegurarse de que el fuego no se propagara. Al llegar, encontró un pequeño árbol completamente calcinado y el suelo empapado de gasolina. El fuerte olor a combustible invadía el ambiente. A lo largo del camino, marcas de quemaduras y pedazos de ropa dispersos mostraban el recorrido de Robbie, tropezando y luchando por regresar a casa. El niño repetía sin cesar que no podía ver, que tenía mucho frío y que estaba sediento. Algunos vecinos intentaron ayudar trayendo agua, mantas y hielo, pero Shed, uno de los residentes, advirtió: nadie debía tocarlo ni darle nada de beber, pues eso podría empeorar su estado. Mientras tanto, los padres de Robbie comenzaron a preocuparse por la tardanza de su hijo. Fue entonces cuando vieron a un grupo de vecinos reunidos al final de la calle, pidiendo ayuda. Desesperados corrieron hasta allí y quedaron paralizados al ver a su hijo, quemado de pies a cabeza, con la piel cayéndose en pedazos. Colleen, la madre,
Miró más de cerca y reconoció las zapatillas moradas de su hijo. Su corazón casi se detuvo. Aquel niño irreconocible era Robbie. Todos querían entender qué había sucedido. ¿Había sido un accidente? ¿O alguien le había hecho eso? Al principio, Robbie parecía confundido, pero después de un tiempo logró decir un nombre. Rex Taylor. Contó que ese chico le roció gasolina y le prendió fuego. Los paramédicos llegaron rápidamente y lo trasladaron a un hospital en Houston. Pero las quemaduras eran tan graves que tuvieron que llevarlo a un centro especializado en Galveston. Los médicos dieron una noticia devastadora. Robbie tenía quemaduras de tercer grado en el 99% de su cuerpo y casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Fue llevado directamente a cirugía, donde los médicos removieron la piel quemada y comenzaron un proceso para reemplazarla con piel cultivada en laboratorio. La única parte de su cuerpo que no había sido afectada era una pequeña área en la planta de su pie derecho, y de allí los médicos tomaron células para producir injertos. Contra todo pronóstico, Robbie sobrevivió, pero quedó gravemente desfigurado y comenzó una interminable lucha entre hospitales. Al día siguiente comenzó la investigación. Los detectives descubrieron que Robbie había mencionado a Rex Taylor como el responsable del ataque. Cuando lo interrogaron, Rex negó todo y dijo que en el momento del incidente estaba nadando en el río con 3 amigos. Los detectives investigaron y confirmaron su coartada. Sin más pistas, el caso parecía no tener solución, hasta que surgió un nuevo sospechoso, Donald Collins. Donald tenía 13 años y una reputación nada buena en el barrio. Nació en 1985 y se sabía poco sobre su infancia. Su madre falleció cuando él tenía apenas 8 años, y después de eso comenzó a vivir con su padre, quien tenía problemas con el alcohol y las drogas. Cuando su padre fue encarcelado, Donald empezó a vivir de casa en casa hasta que finalmente se estableció con sus tíos maternos, en el mismo vecindario que Robbie. Era conocido por maltratar animales e intimidar a niños más pequeños. Ningún padre quería que sus hijos jugaran con él. A diferencia de Robbie, que era querido por todos, Donald no tenía amigos y solía acosar a aquellos a quienes envidiaba. Los investigadores comenzaron a sospechar de él cuando lo vieron dando entrevistas en televisión. Donald hablaba del caso como si supiera detalles que solo alguien presente en la escena del crimen podría conocer. En una de las entrevistas, dijo que Rex había quemado a Robbie, pero su historia tenía contradicciones. También mencionó que solía jugar con gasolina y prender fuego a su propia mano, además de confesar que tenía pesadillas sobre lo que había visto. Lo que llamó aún más la atención fue la precisión con la que describió el tiempo que Robbie tardó en salir del bosque, exactamente el mismo reportado por los vecinos que ayudaron al niño. ¿Cómo podría saber eso? Para empeorar las cosas, los detectives descubrieron que Donald había recolectado pedazos de la ropa quemada de Robbie y los había guardado. Cuando finalmente los entregó a la policía, quedó claro que sabía mucho más de lo que decía. Ahora los investigadores tenían un nuevo sospechoso, y esta vez todo indicaba que estaban en el camino correcto. El 31 de julio de 1998, a pesar de la recomendación de los médicos, los detectives fueron al hospital para hablar con Rob y su madre. Durante la entrevista que fue grabada, Rob contó que no vio quién lo atacó porque fue sorprendido. Recordaba un papel, un tarro y algunos perros cerca. También escuchó el ruido de la puerta de un automóvil antes de sentir el fuego en su cuerpo. Aunque no vio a nadie, reconoció la voz de Donald y también escuchó otra voz, la de un chico más grande, pero no sabía quién era. El problema era que, en ese momento, Rob estaba tomando muchos medicamentos para el dolor y la ansiedad, lo que dejaba su mente confusa. Días después, la policía llamó a la madre de Rob y ella dijo que su hijo mencionó a 4 chicos como responsables del ataque y contó detalles de lo que habrían hecho. Sin embargo, su padre, Colin, explicó que esa historia era de un año antes del incendio. A pesar de eso, los detectives continuaron investigando. Pocos días después, el detective volvió a llamar a Colin y afirmó que Rob había dicho que Donald era el culpable. Algunas enfermeras estaban en la habitación y escucharon cuando su madre preguntó, ¿fue Donald quien hizo esto contigo? Y en voz baja, Rob susurró, sí. Con esta confesión, los policías consiguieron una orden de arresto y detuvieron a Donald por agresión agravada. Durante el interrogatorio,
admitió haber participado en el ataque contra Rob y, mientras estaba detenido, amenazó con quemar a otros 3 chicos, como había hecho con Rob. Los adolescentes contaron esto a los encargados del centro de detención, quienes alertaron a la policía. Uno de esos chicos dijo que Donald confesó haber quemado a Rob porque él y su tío habían abusado del niño y temían que él lo contara a sus padres. A pesar de los esfuerzos de la policía para llevar a Donald a juicio, el caso fue archivado. La fiscalía alegó que el testimonio de Rob no era confiable, ya que estaba bajo los efectos de muchos medicamentos cuando habló sobre el ataque. Así, en enero de 2000, Donald fue liberado. Durante 13 años, la familia de Rob luchó para que la investigación continuara, pero no sucedió nada. Mientras tanto, la vida de Rob se convirtió en una batalla diaria. Pasó años en hospitales, enfrentó dolores intensos y pasó por más de 150 cirugías. Aún así, nunca se rindió. Con el apoyo de su familia, se convirtió en un símbolo de fuerza y superación. Poco a poco, volvió a la escuela y se enfrentó a los prejuicios de algunas personas, pero también hizo muchos amigos que le apoyaron. A pesar de todo lo que pasó, Rob no pensó solo en sí mismo. Decidió ayudar a otras víctimas de quemaduras, recaudando dinero para la investigación y para personas que no podían permitirse el tratamiento. Sus esfuerzos y su generosidad demostraron lo que de verdad importa en la vida. Mientras Rob se convertía en un ejemplo de valentía, Donald seguía un camino muy distinto, una vida llena de delitos. En 2001, un chico de 16 años llamado Donald fue condenado por violar íntimamente a un niño de solo 8 años. Pasó 4 años en la cárcel, pero incluso después de salir, siguió delinquiendo y entrando y saliendo de la cárcel. Hasta que, en un momento dado, fue detenido de nuevo por no registrarse como delincuente sexual. Rob, la víctima, nunca tuvo dudas de que Donald era el responsable del ataque. Por eso, en 2010, su familia decidió demandarle por intento de asesinato, queriendo que pagara de una vez por lo que había hecho. Fue entonces cuando conocieron a Craig Zico, un abogado que aceptó ayudarles a llevar adelante el caso. El plan consistía en conseguir una copia del informe policial y tratar de reabrir la investigación. Con documentos importantes en la mano, incluidas las declaraciones de un detective y de los médicos y enfermeras que atendieron a Rob en aquel momento, se inició el caso civil. Pero mientras tanto, Rob empezó a enfrentarse a otro gran reto. Le diagnosticaron cáncer de piel. Ya llevaba 13 años lidiando con las secuelas del ataque, pero por desgracia el cáncer era más fuerte. El 29 de abril de 2011, su lucha llegó a su fin. Antes de partir, Rob grabó un video de 27 minutos en el que contaba toda la verdad sobre lo ocurrido aquel terrible día. Reveló que Donald no solo le había prendido fuego, sino que semanas antes le había llevado al mismo bosque para violarle íntimamente. También dijo que había visto a Donald hacer lo mismo con otro niño de 8 años. El día del ataque, Rob también oyó la voz de un adulto cerca, pero no pudo identificar de quién se trataba. Mientras su familia lidiaba con el dolor de la pérdida, el abogado que continuó disse que seu firme con filho el mencionou proceso 4 y garotos utilizó como el os video como responsáveis prueba. e deu Mientras alguns tanto, detalhes do que Donald, que aún supostamente lhe estaba fizeram. preso por No no haberse entanto, registrado Colin como disse aos delincuente oficiais sexual, que tal fue incidente tinha liberado en ocorrido septiembre ano de antes de que 2011. Rob fosse 3 meses queimado. después, en Porém, a diciembre, polícia não se comenzó deu el por juicio civil. vencida. El Poucos dias jurado depois, vio el video de novamente, Rob o y, detetive aunque se sabían que comunicou la com familia Colin, nunca recibiría afirmando ese que seu dinero, filho havia acusado decidió Donald de conceder tê-lo una queimado. indemnización Algumas simbólica de enfermeiras más estavam de presentes 150 e mil ouviram millones de Rob dólares, sussurrar el sim valor más quando alto sua mãe lhe jamás perguntou se determinado en la havia historia de sido los Donald Estados Unidos. quem lhe havia feito tudo Para los aquilo. padres de Com Rob, essa confissão, ese no veredicto mesmo fue un dia, acto de os agentes justicia. obtiveram uma Después del ordem de juicio, detenção los juvenil para a prisão investigadores durante o volvieron a trabajar interrogatório. en el O caso. garoto admitiu estar Entrevistaron a envolvido más no de ataque 200 contra Rob, personas y enquanto reunieron ficou em um centro de... evidencias. Fue entonces cuando surgió una pista decisiva. Una prima de Donald reveló que, la noche del crimen, él le confesó lo que había hecho. Dijo que ató a Rob con un cable de pesca a un árbol
le echó gasolina Estas y lo prendió declarações fuego. foram dadas por Cuando la Robbie prima se lo Middleton, contó a que otro sendo um pariente, menino de él apenas 8 respondió anos que tinha los ciúme. adultos se encargarían Os de eso. investigadores Con concentraram nuevos sua atenção em testigos y un Donald informe depois de forense vê-lo que na televisão comprobaba que dando Robbie murió a declarações causa sobre o del caso. ataque, O el adolescente juez concedeu decidió que entrevistas a Donald 2 canais de podría ser notícias juzgado diferentes como detalhando adulto como por el pensava crimen de que Rex homicidio. havia queimado a Como el Robbie caso e recibió mucha afirmando atención que este mediática, garoto não las estava nadando no autoridades se rio como dedicaron dizia. aún más a Enquanto garantizar falava com que os se hiciera repórteres, justicia. Donald deu En detalhes sobre o que aconteceu no bosque, 1998, cuando detalhes todo que sucedió, só y alguém que hasta durante estivesse el juicio presente civil y la poderia audiencia de conhecer. certificación, Também el mencionou caso que de brincou com Donald ya era gasolina muy e havia conocido. queimado a mão, Por e eso, la comentou que defensa tinha pidió que el pesadelos juicio sobre se o que havia trasladara a visto. otro condado, alegando que la gran repercusión podría influir en los jurados. El juicio de Donald no comenzó hasta 2015, y como era un caso complejo, los fiscales decidieron no seguir un orden cronológico. Comenzaron con el testimonio del médico de Robbie, quien explicó en detalle las graves lesiones del joven, su estado mental y la verdadera causa de su muerte. El médico también contó cómo el equipo intentó hacer todo lo posible por salvar su vida, además de describir los momentos de dolor que Robbie vivió después del ataque y durante los meses siguientes. Antes del juicio, la confesión de Donald había sido descartada como prueba, así que la fiscalía encontró otra manera de mostrar a los jurados que él era el culpable. La grabación que Robbie hizo antes de morir. Este video era esencial, porque en él Robbie contaba que Donald lo atacó para ocultar un abuso sexual. Durante la exhibición de la grabación, Donald ni siquiera miró la pantalla. Se dio la vuelta y comenzó a leer un periódico, ignorando completamente lo que se estaba mostrando. La defensa alegó que el video solo se usó para manipular los sentimientos del jurado, ya que no había testigos directos del ataque. Sin embargo, la prima de Donald testificó y confirmó que él le había confesado. Además, otros jóvenes que estuvieron con Donald en el centro de detención juvenil en 1998 dijeron que él también les contó lo que había hecho. La fiscalía también afirmó que Donald no solo atacó a Robbie, sino también a otros niños, incluida una niña de 6 años y otro niño de 8. Después de escuchar a todos los testigos y argumentos, el jurado deliberó solo 4 horas para tomar una decisión. El 9 de febrero de 2015, Donald Collins, entonces de 58 años, 29 años, fue declarado culpable de homicidio. No mostró ninguna emoción al escuchar el veredicto, pero la madre de Robbie dijo que su hijo estaría feliz, porque ahora Donald no podría hacerle daño a ningún niño más. En la audiencia de sentencia, la madre de Robbie habló sobre todo lo que su familia había pasado durante los últimos 17 años. La defensa de Donald no llamó a ningún miembro de su familia a declarar, ya que pensaban que eso podría empeorar aún más la situación. Después de 1 hora de deliberación, Donald fue condenado a 40 años de prisión. No recibió pena de muerte porque, en el momento del crimen, solo tenía 13 años. Para la familia de Robbie, esta pena era muy leve, considerando todo el sufrimiento que él pasó. El abogado defensor intentó apelar, alegando que Donald debería haber sido juzgado como menor de edad y que no había pruebas físicas ni testigos oculares del crimen. Sin embargo, 3 tribunales diferentes analizaron el caso y mantuvieron la condena. Donald podrá solicitar libertad condicional solo en 2033. La historia de Robbie es un recordatorio de cómo la crueldad puede marcar vidas, pero también muestra la fuerza de un chico que luchó hasta el final. No solo le arrebataron la vida, pasó 13 años luchando por sobrevivir. ¿Y tú? ¿Ya conocías este caso? Sabemos que muchas personas que cometen crímenes tuvieron infancias difíciles, como la de Donald, pero eso no justifica propagar más sufrimiento. Deja tu opinión en los comentarios, siempre con respeto a la víctima y a los demás espectadores. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo video.